Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Salud es Armonía. En esta oportunidad tenemos un programa súper interesante y entretenido que vamos a hablar de una piedra en específico que es la obsidiana. Pero antes de eso, de comenzar, vamos a saludar a nuestro compañero que me acompaña en la conducción, el maestro José Luis Sánchez. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, maestro Nico, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que tu amplio auditorio nos vea. Muchas, Saludos a todos. muchas gracias, así es, a todos nuestros seguidores y a quienes nos ven por primera vez también, que les vaya a gustar nuestro programa y se entretengan el día de hoy. Tenemos una gran invitada, la maestra Anet Ortega. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Nico, muy buenos días, José Luis. Un gusto estar aquí con ustedes. Encantada y muy honrada de poder participar aquí en este programa. Muchas gracias. Antes de comenzar, vamos a ver tu presentación para que te conozcan quienes nos ven por primera vez y también nuestros seguidores, un poquito más de ti. Vamos y volvemos enseguida. La maestra Anet Ortega es médico veterinario zootecnista. Se ha formado en cristales sagrados con conocimiento y manejo de obsidiana y cuarzos, también sobre la apertura de rumbos maya México, terapia de sanación profunda con obsidiana, conocimientos de guardianes o nahuales y cristales sagrados avanzados como el manejo del espejo de la obsidiana, manejo de péndulo y también apertura de puertas dimensionales con la obsidiana. También tiene un autoconocimiento y sanación con cristales sagrados y formación para terapeuta en regresiones, limpiezas, conocimiento de Tezcatlipoca y participa en el manejo de espejos de obsidiana. También trabaja con terapia con ángeles y sanaciones profundas. Es maestra en México del sistema Reiki Sean quinto nivel. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es sanación a través de la obsidiana. Muy bien, para comenzar esta ronda de preguntas, eh, maestra Anet, dentro de la gemoterapia más que nada, existen diferentes piedras, diferentes gemas, las cuales tienen ciertos beneficios que nos ayudan a nivel físico, mental, emocional, espiritual, como se han ido estudiando cada día más y en distintos aspectos. Una de ellas es la obsidiana, la cual ya era utilizada por el Señor del Fuego, eh, Teolt en México, así lo pronuncié bien, ya que nos indica que desde los olmecas hasta los aztecas utilizaban esta piedra como también, aparte de sanación, sino como armas, sino también como cuchillos y también para distintos tipos de sacrificios. Pero referente a ella, nos gustaría que nos explicara cuál es el origen de la obsidiana, cómo nace en la tierra esta gema o esta piedra en general. Sí, así es, Nico. Bueno, básicamente la obsidiana es un vidrio. Se es considerado vidrio, no es una piedra por toda su estructura que tiene y es originada del magma de los volcanes. O sea, el magma de los volcanes sale y sufre un enfriamiento brusco y es normalmente cuando se forma la obsidiana. Normalmente esto sucede cuando hay contacto con agua. Entonces, de hecho, las minas de obsidiana están muy cerca de la superficie por esta razón. Cuando hay presencia de minerales, las obsidianas se forman de diferente color, hay de diferente tipo. Hay obsidianas negras, que realmente no son muchas, hay obsidianas doradas, obsidianas plateadas, hay obsidianas arcoíris que son muy bonitas, hay obsidianas moteadas, blanco con negro, hay una obsidiana marrón, hay una obsidiana últimamente que está saliendo que es una obsidiana que se llama manto huichol, que es una mezcla de colores muy, muy bonitos, pero esto se forma con el contacto de diferentes minerales. Pero básicamente, como tal, el vidrio de obsidiana se forma de esta manera. Se forma por consecuencia del magma de los volcanes en contacto con un cambio de temperatura brusco que normalmente es frío, es agua, perdón. Entonces la enfría rápidamente. Ok, o sea, más que una gema es un vidrio. Sí, por la forma en que corta, la forma que el momento de que tú la estás, pues la rompes, tiene cierto corte, cierta forma y ya es considerado un vidrio.
Es un vidrio que particularmente se encuentra en América Latina. En donde se ha estudiado es en la presencia de los volcanes a lo largo de América Latina. Ok, muchas gracias, maestro José Luis. Sí. Maestra Net, ya nos dices tú toda la gran variedad de tipos de obsidianas que hay. Y bueno, para el público que nos escucha, yo vivo o estoy radicando en Guanajuato capital, que es básicamente minero, ¿sí? Y aquí hay infinidad de tipos de metales y de piedras. Y hay una en particular que la están haciendo, ¿sí? O sea, la gema, la piedra, es normalmente de colores, pero le están inyectando tintas para que se vean más bonitas, de colores muy llamativos. ¿Podrá hacerse también con la obsidiana? Yo lo veo un poco difícil por la estructura del vidrio. Es que es muy fácil de que se rompa. No es tan maleable como la jaulita, que es una piedra que tú la puedes poner del color que tú quieras, ¿no? Pero este es un vidrio. En cuanto lo tocas, en cuanto le quieres inyectar algo, lo puedes tronar. Entonces, más bien yo creo que han aparecido vetas diferentes. Por eso mencioné la de manto huichol, porque es una piedra que últimamente está saliendo. Yo veo muy complicado que le vayan a inyectar colores a la obsidiana. He estado en talleres de obsidiana y es, la verdad, súper riesgoso el manejo de hacerlas por las cortadas que esto implica, ¿no? Sí, sí, yo la conozco y es muy, muy filosa. Bueno, esa era una pregunta muy al margen. No, 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 está bien. En cuanto a la cosmovisión mexica, ¿hay alguna filosofía o religión con respecto a la obsidiana? La cosmovisión mexica maneja varias deidades. Dentro de las deidades maneja Tezcatlipoca. Para el tema de obsidiana está muy correlacionado con Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es uno de los dioses dentro de esta cosmovisión que creó el universo, el planeta y todo lo que hay en él. Y existen 4 Tezcatlipocas, que son los que conocemos como Huitzilopochtli, Tlaloc, Quetzalcóatl y el Tezcatlipoca. Para el tema de la obsidiana, lo que nosotros y el que está más correlacionado es el Tezcatlipoca negro, que le llaman, por los colores como lo representan. Este Tezcatlipoca tiene en su representación gráfica varios espejos de obsidiana y es lo que se le conoce como Tezcatlipoca espejo humeante. Entonces, este Tezcatlipoca, dentro de esta cosmovisión religiosa, tiene la facultad o la capacidad de interactuar con diferentes mundos, porque aparte es el encargado del Mictlán, es el encargado del espacio donde habitan los muertos, entonces toda su representación gráfica y lo que es le permite viajar a diferentes mundos, diferentes tiempos, y obviamente está representado con espejos de obsidiana. Al haber espejos de obsidiana, te refleja esta parte del subconsciente, ¿no? Entonces sí hay una participación dentro de la cosmovisión, de la representación de la obsidiana, un poquito más allá de los instrumentos, que es lo que más conocemos, ¿no? Sí, Que se utiliza. gracias. Qué interesante poder ver que la parte de Latinoamérica o Hispanoamérica más que nada habla y trabaja con lo que es la gemoterapia desde ya la antigüedad, mucho antes que nosotros, ¿cierto? O el New Way, como se le llama, empezar a investigar si efectivamente cada gema tiene una propiedad y funciona de tal forma. Es como los chakras, como siempre digo yo, que tiene más de 5.000 años de antigüedad y recién nosotros estamos del 90 en adelante decir, esto era verdad. Y esto siempre lo han utilizado desde la antigüedad sin tener los elementos investigativos. Maestra Net, ¿cuál es la presencia de la obsidiana dentro de la medicina prehispánica que nos pudiese comentar? Sí, de hecho,
Lo que comentas es muy cierto, Nico. En mi perspectiva, o yo creo que en cierta parte de la realidad, yo creo que el planeta como tal, la madre tierra, nos da todos los elementos que ocupamos para sobrevivir dentro de ella. Así como nos da las plantas para sanarnos de cuestiones físicas, nos dio los minerales para sanarnos en cuestiones emocionales. Eh, y dentro de esto, obviamente la obsidiana en este caso representa el número 10 de la gemoterapia, porque entramos a niveles más profundos, ¿no? Es un poquito más dura. Y en lo que he leído, y digo en lo que he leído porque debe de haber estudios más profundos, la obsidiana la utilizaban realmente, principalmente porque hacían cuchillos y esto les permitía hacer cortes en cirugías, cortes en diferentes partes de cuerpos para diferentes cirugías, ¿no? Tipo bisturí. También se utilizaba, por ejemplo, en cataplasmas, lo usaban, el polvo de obsidiana básicamente era lo que más utilizaban. Lo mezclaban con diferentes sustancias y esto lo aplicaban en las heridas y hacía una especie de costra y cicatrizaba más fácil. Hay algunos documentos que dicen que lo mezclaban con algunas bebidas y que se los iban tomando. Realmente no está como muy documentado, pero yo considero que se utilizaba todavía un poco más de lo que conocemos, por ser uno de los componentes principales en esta época, pero básicamente pues yo creo que lo utilizaban como cuchillo, como bisturí a nivel cirugía, ¿no? Con las diferentes formas que le pudieran dar. Ok, y ese polvito no sería complejo usarlo ahora, como dices que es vidrio en una herida. En la herida no, porque la mezclaban con lodos y con plantas y con cosas, entonces hacían una especie de cataplasma que sellaba. Ah, ok. Entonces iba sanando, sellaba hacia una costra y no había problema, pero de ahí a tomártelo, no sé realmente cómo funcionaría, porque finalmente son microvidrios chiquitos, ¿no? Claro. No sé cómo funcionaría, pero eso es en lo que más se ha documentado. Digo, probablemente haya más información más profunda, ¿no? Pero en códices y cosas así, pero no la conozco. Ah, ok. Como por ejemplo ahora que hay bebidas de oro, ¿no? Que traen, Ándale. O traen o comida también. comida, ahora ya le ponen oro a la comida. Pero, pero exactamente, el oro es un metal maleable y la obsidiana es Sí, filosa, ¿no? O sea, sí, como yo cuando, conozco, el polvo tú no lo notas vidrioso, o sea, se ve como un polvito como de copal, así súper molido, pero es vidrio molido, o sea, finalmente no tengo idea qué te haga dentro del cuerpo, pero pues no creo que sea tan fácil de procesar si lo tomas continuamente, ¿no? digo, recuerdo por ahí alguna gente que les pone vidrios molidos a la carne para los gatos que no Ándale, son de uno, ¿no? Y exactamente. pobres gatos, entonces igual Sí, pobre no. gente. Yo, Pero yo a también considero propósito que es. de esto, entonces, ¿qué propiedades o qué características física, químicas o a lo mejor energéticas pudieran tener la obsidiana? Mira, física, químicas, lo que han encontrado, lo que se ha visto es una vibración. La obsidiana vibra en dos niveles, una vibración tipo rayos X, que es una vibración muy alta, y una vibración tipo rayos UV, que es una vibración muy baja. Y esta amplitud de vibración hace que tenga ciertas cualidades en el cuerpo humano. Eh, Hablando de términos energéticos, una de las características principales y a lo mejor por la que más la reconocen es que es un relajante muscular, porque precisamente por eso funcionan también los masajes de piedras con obsidiana. Cuando tú pones una obsidiana encima del cuerpo humano, actúa toda esta gama de vibración y lo primero que hace es provocarte una relajación muscular a cero, a cero. Las siguientes propiedades que tiene es que precisamente al trabajar bajo la energía o la personalidad sagrada de Tezcatlipoca, entra a tu subconsciente. Y al entrar a tu subconsciente, entra y empieza a removerte. Y, y bueno,
la característica de Tezcatlipoca, aparte de todas las cosas que implica en aquella época toda esta cosmovisión, es que te guste o no, te enseña a ser ético y bueno contigo mismo. Entonces, en ese ser bueno contigo mismo, nosotros vamos creando a lo largo de la vida corazas, vamos modificando emociones, tapamos cosas y vamos creando un mundo para que no nos duela tanto y no nos conozcamos tanto en esa creación, ¿no? Entonces, la obsidiana entra y empieza a remover estas partes, ¿no? Saca esta parte, por eso dicen que saca el lado oscuro y la gente se espanta, ¿no? Entra tu subconsciente y te dice, ¿qué pasó? ¿Por qué te tragaste esta parte? ¿Por qué no has sanado esta otra parte? Y lo hace de una manera sutil en donde tú empiezas a sentir cosas. Por ejemplo, si no llorabas, empiezas a llorar. Si no decías cosas que sentías, las empiezas a decir. Empiezas a sanarte de manera interna. Esta es la función, yo creo que una de las funciones primarias de la obsidiana. Y una todavía más profunda es como Tezcatlipoca tiene la función o la cualidad como personalidad, es de viajar en diferentes tiempos y espacios, puede hacerse regresiones con esta piedra, perdón, este vidrio. Entonces tú la colocas igual y entra tan profundo que viajas a través de diferentes planos para poder sanar estas partes que no había sanado en otras vidas y en otros espacios. Entonces, básicamente, en estas cualidades que tiene, es como trabaja a nivel energético, ¿no? Ujú. Ya habrá tiempo de alguna terapia. Sí, claro que sí, Nada, son muy bonitas. suena interesante esa parte Sí, de que ayuda a la parte ética de la persona. Creo que voy claro, a tener que claro. comprar como un saco para regalar a, muchos, a muchas personas. Maestra Net, ¿se puede realizar algún trabajo con la geometría de las obsidianas a nivel más transpersonal? Sí, bueno, de hecho ya hay muchas personas que estudian esta parte, ¿no? Una de las precursoras en este tema es Ana Silvia Serrano. Ella tiene ya geometrías específicas porque pues obviamente todo el planeta y el universo está conformado en geometría sagrada, ¿no? Todos somos geometría sagrada. Entonces, al hacer formaciones de obsidiana que en geometría específico tiene funciones específicas en el cuerpo, ¿no? En este caso, yo conozco varias corrientes, esta parte donde ella hace el huevo de obsidiana, la esfera de obsidiana, y hay otras donde se da formas geométricas de hexágonos, pentágonos, etcétera, etcétera, de acuerdo al chakra. Yo creo, José Luis, ya ves que en yoga y en todo lo que es nivel chakra tiene diferentes figuras geométricas. Sí. Igual se trabaja con la obsidiana diferentes figuras geométricas en los chakras, ¿no? Entonces sí se ha trabajado con geometría y se puede trabajar con geometría. Algo muy interesante es que para que estas cualidades que les mencioné, debemos de trabajar con obsidiana negra, totalmente negra, para que realmente haga un trabajo profundo. Y a veces está relacionado, por ejemplo, hay trabajos en donde la obsidiana que se pone es una obsidiana de kilo, pesa 1 kilo. Y hay trabajos donde se hace con una obsidiana pequeñita, pequeñita. Y no necesariamente quiere decir que la más grande es más fuerte que la pequeña. Por ejemplo, hay terapias en donde la obsidiana grande hace como una limpieza por arriba. Te va sacando las cosas que tienes más externamente, por así decir, en tu subconsciente, y la pequeñita entra y limpia la lámpara desde adentro, entra y remueve un poco más adentro, ¿no? Entonces, eh, no necesariamente se aplican geometrías, pero se pueden aplicar geometrías y es todo un trabajo súper diferente, ¿no? Y funciona diferente, pero al final es el mismo efecto. Lo que hace es integrarte, lo que hace es conocerte y llegar a donde tiene que llegar para que tú aprendas a ser bueno contigo. Es la misma función. Sí, ahorita que mencionas las diferentes formas, tengo idea que incluso he visto en formas de estrella.
Ya ves que aquí en Guanajuato somos buenos Sí, para todo ese tipo. sí, Hace claro. rato comentabas algo con respecto a esa parte oscura, a esa sombra. ¿Cuál? Y de hecho también algunas gentes así le llaman, ¿no? La piedra que revela tu lado oscuro. ¿Qué relación hay entre ese lado oscuro, la sombra? ¿Cómo ves? Fíjate que yo me he topado muchas veces con que la gente ve algo, por ejemplo, la obsidiana que es negra y dice, no, es algo malo, ¿no? Automáticamente te vas a otro lado oscuro y no tiene nada que ver con eso. Realmente ese lado oscuro se refiere a tu subconsciente, a tu profundidad, al que nunca tocas, ¿sí? Entonces, por eso es un poquito delicado trabajar con la obsidiana, porque tú entras a tu lado oscuro y no es así como que cualquier persona lo pueda hacer si no tiene un acompañamiento, porque es revelar las partes que no estás acostumbrado a revelar y si no tienes un apoyo terapéutico, y terapéutico me refiero a un terapeuta de obsidiana, Ujú. que sepa de qué es lo que te está moviendo y cómo lo puedes ir controlando y manejando, ¿no? Este, no se puede usar así tan sencillo, ¿no? Pero no es una piedra que invoque la oscuridad, o sea, no va por ese lado. Te invoca tu subconsciente y normalmente lo que se hace para equilibrar esto es que trabajas con el cuarzo blanco. El cuarzo blanco representaría el consciente o Quetzalcóatl en la cosmovisión. O sea, al trabajar con los dos, saca, limpia y te ayuda a ir equilibrando, ¿no? Esa es la parte que sí, pues sí, qué bueno que lo comentaste porque sí me ha tocado estar en ciertos rituales y la gente se espanta, ¿no? Piensan que vas a invocar no sé qué cosa y no va por ahí, no va por ahí. Así es. Qué interesante. Sí, de hecho es un trabajo de valientes porque te tienes que adentrar a ti. Y yo Sí, creo que para que nos integremos tenemos que conocernos. Entonces, sí es de valientes, pero no es tan malo. O sea, no es así como que, híjole, no quiero tocar ni ese pedacito, pero en algún momento de la vida uno lo tiene que hacer, ¿no? Y más en estos tiempos. Ya no tenemos tanto tiempo. Ya definitivamente, tenemos que limpiar muchas cosas. definitivamente. ¿Cómo ves, maestro Nico? Así es, pues la idea es poder no solamente limpiar la propia sombra o el subconsciente, sino también para poder generar una vibración más alta, que es lo que necesitamos, sobre todo en estos tiempos. Aparte de limpiar el subconsciente, como nos comentabas, ¿para qué otro tipo de bloqueo energético se podría utilizar la obsidiana, por ejemplo? He escuchado y he leído en algunas partes que hablan que sirve para absorber energía negativa, Sí, como por ejemplo. sí, de hecho, precisamente al trabajar con este tipo de personalidad sagrada, de conocimientos cósmicos y que trabaja en diferentes planos, es una piedra que profundiza y absorbe energías negativas. Es una piedra que esa es una de sus, otra de sus funciones, ¿no? Tú la pones y en automático absorbe la energía negativa por esa razón es utilizada muchas veces para romper algunas contratos, ataduras y cosas que se hacen en otros planes, en otros planos más oscuros, por así decirlo, ¿no? Sin meternos a esos planos, ¿no? De hecho, hay toda una historia que, bueno, lo trataremos ahorita más adelante con respecto al espejo de obsidiana, en donde precisamente lo utilizaban magos y hechiceros para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Pero sí, es muy buena para absorber la energía oscura, la absorbida negativa de las personas, la energía en donde tú entras a un lugar y está densa completamente, su cualidad natural es absorberla. Y no sería, por ejemplo, raro que una persona, yo he visto que le regalan, andan todo el día con colgantes de obsidiana o incluso aros de obsidiana. Si saca desde el interior la parte subconsciente, la sombra, o sea, si tiene un efecto protector, está bien, pero aparte no va a ir generando eso en la persona, por ejemplo. Sería Mira, contraproducente usar aros.
Mira, he visto las dos cosas. Una es que muchas veces tú puedes ponerte una obsidiana y como en todos los cuarzos y cristaloterapia, tú la consagras, se diría, o la programas o le pides protección a este espíritu de esta piedra, ¿no? De este vidrio. Y le dices, bueno, ahora quiero que me protejas solamente. No quiero que entres más allá de mí, por favor, porque si no me vas a poner loco todo el día, ¿no? Y hace esta función. Lo complicado aquí es cuando cargas tantas o cuando no limpias eso, es una sobresaturación de esta energía y entonces en lugar de ayudarte se complica un poco peor y hay que tener todas las técnicas para limpiarlas. Y también he visto el clásico que te compras el dijecito y te lo pones, ¿no? Y he estado con personas en donde se lo ponen y en automático se empiezan a sentir mal físicamente. ¿Y qué es lo que hace la obsidiana? Dice, bueno, pues vamos a trabajar, ¿no? Entra y empieza a mover chakras, que es lo primero que hace. Y uno de los chakras que más mueve, dependiendo de lo que traigas, es el 6. Entonces está en la frente, te empieza a moverse del lugar, te desestabiliza y se marea la persona, ¿no? Entonces la persona se empieza a sentir mareada, que no puede respirar, pues porque está trabajando la obsidiana, ¿no? Y ahí es donde te lo tienes que quitar porque no andas caminando en la calle para hacer ese tipo de trabajo o tienes que programarla y equilibrarla. Pero sí pasan estos dos tipos de cosas y la gente la usa precisamente cuando lo mencionas así con aros y todo lo demás para absorber la energía negativa, ¿no? Pero estas hay que limpiarse porque cuando una obsidiana está muy, muy cargada se rompe, se te rompen las manos, por grande que sea. No, no tanto que lo proyecte hacia afuera, pero es inútil, es como si cargaras algo que no sirve. Ok. Quiero pensar que a esto que nos estás refiriendo, más o menos es lo que habla Richard Gerber acerca del orden molecular entre el cuerpo físico y el cuerpo energético, una relación de estos cuerpos con la obsidiana, ¿no? O sea, más o menos es lo que nos comentas ahorita, pero podrías ampliarlo un poquito más. Sí, lo que pasa es que la obsidiana tiene la facultad, bajo este estado vibracional que tiene, de meterte a un estado alterado de conciencia en segundos, en minutos, ¿sí? Y obviamente esto es igual que cuando haces una meditación de 40 minutos, por ejemplo, ¿no? Y obviamente todas tus moléculas entran en contacto, entran, se modifican para meterte a un estado donde tú puedas manejar diferentes planos. Es una meditación profunda, la obsidiana lo hace en unos minutos. Entras en ese estado alterado de conciencia que te permite estar, escuchar, pero al mismo tiempo profundizar, como en una meditación súper profunda, ¿no? Entonces, obviamente altera todas tus moléculas para poder lograr que tu cerebro y tu cuerpo estén en ese estado. Definitivamente. Sí, trabaja en esos aspectos. Y es una sensación muy interesante. Muy bien. Y como hemos estado hablando tanto también de los beneficios, de la contraindicación, ¿cierto? Que sería como el uso excesivo que puede alterar el tercer ojo. ¿Cómo se realiza una terapia de curación o de sanación con la obsidiana? Eh, Mira, básicamente lo que se hace, estamos hablando de que estamos trabajando con una cosmovisión mexica. Muchas veces se combina con una cosmovisión maya, porque pues, obviamente ambas partes lo manejaron, ¿no? Y se trabaja a través de abrir los rumbos del lugar. Es decir, tú empiezas purificando tu espacio, abriendo rumbos, que es lo que se conoce aquí, agradeciendo a los 6 rumbos. Y una vez que limpias ese espacio, a través de un péndulo, a través de una obsidiana, un espejo de obsidiana, haces una lectura a la persona, dependiendo obviamente de cómo esté y qué es lo que te diga, ¿no? Independientemente de esto, en esta lectura se dice, hay diferentes pasos para revisar toda su estructura energética, aparte de los chakras, es un poquito más a fondo.
y se determina o te determinan cuál es el lugar en donde tú debes de colocar la obsidiana como primer paso. Manejar obsidiana, Nico, José Luis, para estos tiempos ya es urgente, ¿no? Pero hay muchos casos en donde la persona no está preparada. Es decir, si tú tienes casos de depresión avanzada, no es muy recomendable porque va a entrar y va a acabar de moverte cosas que después, si no está controlado, va a haber problemas, ¿no? Y muchas veces lo primero que se hace es preguntar esto, ¿no? Si la persona puede tolerar este tipo de terapias. Si te dice que sí, pues adelante, colocas la obsidiana en donde te indiquen. Si te dice que no, empiezas con cuarzos de colores, que es lo más suavecito para que la persona empiece a sanar de manera suave y ya posteriormente, conforme vaya avanzando, avanzas a la obsidiana. Por eso te decía yo que en la gemoterapia o en la cristaloterapia esto es el nivel 10. Es cuando antes había más tiempo de que lo tomaras con calma y que te fuera suavecito y ya después llegabas al nivel 10. Ahorita ya mucho ya te piden que le avances, ¿no? Entonces, básicamente, dependiendo del tiempo que indique sobre péndulo, es la persona en la que va a estar con la obsidiana. Se trabaja con cuarzos blancos, precisamente en este equilibrio, porque no puedes dejarlo de hacer, sino entra y saca, pero no hay quien lo equilibre, ¿no? Y como terapeuta lo que haces es llevar de la mano este proceso, ¿no? Muchas veces durante la sesión de terapia en automático se va a regresión, no necesariamente, en mi caso lo puedo decir, no necesariamente porque yo lo solicite, sino porque se detecta que hay problemas un poquito más profundos y automáticamente la piedra viaja y bueno, me he topado con personas que describen vida por vida, ¿no? Hasta que se topan con el problema en donde se generó esta situación que no se sanó. Y es una reacción muy interesante porque obviamente es una reacción la mayoría de las veces de dolor y como terapeuta tú pides ciertos procesos para que se sane, llega, lo ve, sana y te regresan. Mucha gente se me espanta y me dice que si no nos van a regresar, que si me va a pasar algo. No, no, el universo es muy sabio, no le interesa esta parte de tenerte en otros diferentes planos. Tú tienes un propósito aquí que se tiene que cumplir, ¿no? Pero actúa de esta manera y la terapia puede ir de media hora a una hora, hora y media, dependiendo de qué se esté trabajando, ¿no? Eh, y hablando del chakra 6, por ejemplo, no se puede colocar ninguna obsidiana porque técnicamente está una de las glándulas principales ahí y genera muchísima confusión. Lo que se hace para trabajar chakra 6, 7 y 8 es trabajar con un espejo de obsidiana. Técnicamente no lo tocas, solamente te observas, ¿no? Y es un trabajo muy, muy interesante. Es diferente, pero es muy interesante. Básicamente y muy simplistamente es una terapia, ¿no? Puede llegar a ser muchísimo más profunda, sobre todo si hay una regresión. Claro. Y estas se van colocando, por ejemplo, sobre los chakras, alrededor del cuerpo de la persona, que la sujete en la mano. ¿Cómo serían ellas? No, se colocan, Para poder como sí, sí, visualizar un sí, se poquito. colocan sobre los chakras y normalmente se hace con un trabajo de una piedra de Aquilo, pesada. Eh, ¿De Aquilo por chakra? de aquí, no solamente se trabaja un solo chakra, Ah, ya. se escoge cuál chakra es y te van dictando qué chakra, en dónde la tienes que poner. No toleran más chakras, o si lo pones más es demasiada carga, es demasiado, te va a poner muy complicado el asunto, ¿no? Y cuando se ponen alrededor y se ponen con otro tipo de cristales, es lo que es una puerta dimensional, que tiene otras funciones. Y a la terapia normal con la piedra de Aquilo se le agregan, para que entre energía y salga energía, 2 cuarzos blancos, uno de cada mano, una en cada mano. Entonces eso hace que limpie y estabilice, y la energía se va moviendo por todo el cuerpo. Ok, como un juego del yin yang finalmente. Sí, 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 y lo sientes, lo sientes. Hay diferentes terapias de obsidiana. Esta vamos a decir la que es la más
tranquila, por así decirlo. Hay una terapia de obsidiana que se llama rompiendo corazas, y esto se hace con un cuchillo de obsidiana, no se trata de lastimar a nadie, ¿no? Pero así, Sacrificios. no lo aclaro porque se oye un poco fuerte, ¿no? No, lo que se hace es que igual a través del péndulo, en los 7 cuerpos que tenemos, a veces albergamos las emociones en diferentes lugares, ¿no? No todo está en el mismo plano, ¿no? Entonces, se evalúa en qué plano está y se hace como una especie de limpieza de aura, pero con un cuchillo de obsidiana. Entonces, para aquellas personas que no pueden resolver muchas cosas, que están atrapados en sí mismos, este tipo de terapia lo que hace es abrir esa coraza que tú mismo te pusiste para no sentir, ¿no? Entonces abres esta, dependiendo del plano en que te lo indique, haces una limpia y ese es un poquito más, pues te enfrentas a otras cosas, ¿no? Es un poquito más fuerte. Lo que tú veas y lo que tú sientas va a depender de lo que tú estés preparado para ver o te quieran mostrar. Hay veces que solo ves colores, muchos colores, una gama de colores impresionantes. Hay veces que las personas son muy sensibles y ven 20 vidas diferentes. Hay veces que se topan con seres de otro plano, seres, sus familiares. O sea, va dependiendo de lo que te quieran mostrar y lo que tú estés en ese momento capaz de ver, ¿no? Si es tu momento de sanar, va a ser tu momento de sanar, no te pide permiso, Muy bien. funciona, ¿sí? ¿Qué opina, maestro José Luis? Bien interesante. Y fíjate que ahorita por lo que comentas también me recuerda un poco a la terapia del péndulo hebreo, ¿sí? En donde vas con el péndulo, vas checando a qué nivel se está impactando la enfermedad en los 7 diferentes cuerpos energéticos que tenemos hasta que se formalizan en el cuerpo físico, ¿no? Sí. Pienso que es algo muy similar. Y esto se está poniendo más interesante conforme vamos caminando. Pero también creo que hay una forma de obsidiana como tipo disco, que le llaman Ixtli, algo por el estilo. ¿Sí? Sí, sí, tengo todo un conjunto de ruido fuera de mi casa. Ah, ok. Este Ixtle o Ixtli, eh, ¿cómo se trabaja a nivel físico y energético? ¿Cómo lo utilizas? El Ixtli es precisamente un diseño de Ana Silvia Serrano bajo diferentes estudios. Es una obsidiana muy chiquita, del tamaño del ombligo, porque ahí es donde se coloca, en el ombligo. Y como todos los que trabajamos energía sabemos que es conocido que la mayoría de las energías densas que no deben de entrar es a través del ombligo, ¿no? Este Ixtli se utiliza de estas dos maneras. Uno, te da una energía impresionante en el día porque estás conectado directamente a él en el ombligo, te lo pones ahí, te pones una cinta y andas con él en el día y te sube la energía rapidísimo, aunque no debes de abusar de esto porque si no después no te estabilizas. Y la otra es que durante este tipo de rituales, algunos rituales que se hacen, normalmente te pones la mano en el ombligo, se pone una cinta roja. Bueno, también funciona para eso, ¿no? Para absorber esa energía que está llegando ahí. Por eso se conoce como, es conocido como Ixtli.
este tipo de geometría, ¿no? Específica. Es muy pequeño. Ok, y también se habla de la obsidiana que tú también lo mencionaste, que es la esfera o urantia que le llaman. ¿Cómo se puede utilizar esa obsidiana? Mira, esta la han utilizado o se ha utilizado para trabajar problemas de tu padre y de tu madre. Igual, se coloca en diferentes chakras y es más específica para temas profundos de tu origen paterno, de tu origen materno, ¿no? Yo en lo personal, y siéndoles muy honesta, yo no he trabajado esta esfera o no me he visto en la necesidad de ser tan explícita o tan específica porque con cualquiera de las otras obsidianas he tenido el mismo efecto. Cuando se trata de lo que sea que se trate, la saca con la forma que yo haya puesto, ¿me explico? Normalmente son obsidianas de forma irregular. No, digo, tengo esferas de obsidiana y las he trabajado y funcionan igual. Tiene que ver mucho más bien el efecto que tú le quieras dar a través del péndulo, como que tú quieras buscar algo específico. Ya si quieres buscar algo específico, este tipo de esferas es para lo que te ayuda, ¿no? En mi caso, con solo colocar cierto tipo de obsidiana, porque la obsidiana le tienes que preguntar si quiere trabajar contigo. A veces tú pones una obsidiana, digo, por muy romántico que se oye esto, pero a través del péndulo tú le preguntas, oye, voy a hacer esta terapia y escoge cuál obsidiana es la que quiere trabajar en ese momento contigo, es la que va a sacar lo que tenga que sacar, ¿no? Entonces, Muy bien. Y hablando de... ya metiéndonos, no sé, quiero suponer que la parte más esotérica es precisamente a través del espejo de obsidiana, ¿sí? ¿Qué es ese espejo y cuál es su relación de la cosmovisión que tiene? Ese espejo, el espejo de obsidiana, está totalmente correlacionado con Tezcatlipoca, precisamente porque él carga varios espejos y por eso se le conoce espejo humeante. Cuando tú ves un espejo de obsidiana, ves lo primero ves como un espejo, ves una imagen clara, pero se ve un poquito borrosa y finalmente su propósito es quitar ese humo para que veas realmente quién eres. Y dentro de la cosmovisión, pues hay muchas historias. Una de ellas es que Tezcatlipoca se lo mostró a su hermano Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl, que se supone que era el más puro y el más integrado y el más sabio, le mostró que realmente existe una dualidad, ¿no? Y al haber esa dualidad, Quetzalcóatl hizo de todo, que nada era coherente con lo que él era, y mostró esa parte, ¿no? Dijo, bueno, tenemos de los dos, ¿no? Existen registros de este espejo eh, en, en Gran Bretaña, en Inglaterra, en un museo de allá, se llevaron un espejo, no se sabe cómo, no se sabe de qué manera, pero se supone que es entre el año 1500 y el 1700, que es cuando vinieron para acá. Y bueno, este espejo tiene 7 planos. Entonces, al llegar a manos de un personaje que es John Dee, que era astrónomo, que era matemático y que le encantaban las artes obscuras, pues empezó a utilizar este espejo para tipo adivinaciones, ¿no? Y le sirvió muy bien a la reina primera Isabel porque pues era parte de su séquito, ¿no? Que le ayudaba con este tipo de cosas. El espejo finalmente pasó de mano en mano a través de gente que se dedicaba a hacer esto hasta que acabó en un museo, ¿no? Entonces, de repente empezó a salir por todos lados espejos que los venden en todos lados y el espejo realmente se considera un instrumento sagrado porque te conecta con muchas cosas, ¿no? Eh, en lo particular, y les quiero platicar mi experiencia porque podemos hablar mucho del espejo, pero se trabaja igual como les comenté, ¿no? Se trabaja solo el chakra 6, 7 y 8. El espejo lo que tienes que a través de un péndulo decir a qué distancia y cuánto tiempo lo tienes que estar viendo para ver qué es lo que te va a exponer. Básicamente esa es la técnica, ¿no?
Y trabajar con el espejo requiere un acompañamiento, porque yo en lo personal me he topado con personas sumamente sensibles, que yo tengo mi espejo, ¿no? Que por curiosidad quieren que se los muestre, ¿no? Y al momento de mostrárselos y solo en un vistazo, acabaron colapsados, ¿no? En llanto total. ¿Por qué? Porque vieron muchas cosas que solo ellos saben, ¿no? Y solo ellos saben porque por más que quieras tratar de profundizar, como tiene planos, ven cosas, ¿no? Entonces, el espejo tiene esa cualidad. También en mi experiencia personal, que para mí fue algo sumamente maravilloso, es cuando yo inicié este estudio de la obsidiana, eh, fueron varios días. Y durante estos días yo estuve con una migraña impresionante de este tipo de migrañas que te dan ganas de vomitar y que te sientes muy mal, ¿no? Pero dije, no, pues tengo que ir y ya estoy aquí y pensaba, yo decía, a lo mejor son todos estos, la obsidiana, los cuarzos, me traen súper mal, ¿no? Al final del día me animé, esa fue la palabra literal, hablar con la que fue mi maestra y le dije, oye, me siento muy mal. Dime si es esto o qué es, ¿no? Se me queda viendo muy pacientemente y me dice, siéntate. A través de una lectura que ella hace, me dice, mira, ponte el espejo tantos minutos durante tanto tiempo, ahí sola, ¿no? Y fue un efecto maravilloso porque lo primero que sentí fue que se me durmió la cabeza, como si me hubieran puesto una banda totalmente en la cabeza. Y yo iba sintiendo, pero no quitaba la mirada, no veía nada raro, lo único que es que me veía a mí, ¿no? ¿Ves claros y oscuros en el espejo? Yo, ¿no? Cada quien tiene experiencias diferentes. Y los siguientes minutos, porque eso no duró más de 15 minutos, lo siguiente que pasó es, desapareció mi dolor de cabeza hasta el día de hoy. O sea, jamás volví a tener una migraña. Finalmente fue un bloqueo de chakras impresionante y lo que hizo fue abrir y remover todo lo que tenía, ¿no? Me acuerdo que muy felizmente me la encontré con una sonrisa en la cara porque yo ya tenía días que no quería ni hablar y jamás volví a tener esta experiencia. Entonces, actúa de diferentes maneras, ¿no? Hay otras ocasiones en que el espejo te muestra todas estas facetas de tu cara. Cuando eres una persona que todo el día estás molesto y amargado, lo pones y te empieza a mostrar, también si se lo pides, la personalidad alegre que tienes, ¿no? Y ves estas facetas de tu cara y puede irse sanando dependiendo de cómo lo trabajes. Entonces, de ahí pasamos a la parte pues oscura, ¿no? Como es un espejo con 7 planos, tú puedes hacer lecturas de cuerpos oscuros en una persona, de daños que hayan hecho a una persona, de cosas un poquito más inclinados a energías negativas que puedas observar y que la persona no sepa qué le está pasando, ¿no? A veces muchas de los dolores o de las crisis que puedan tener vienen por este lado y lo que se hace es más que todo preguntar. No interactúas realmente con esto, el espejo lo pones y hace su trabajo. Es realmente cómo funciona. Y muchas veces al tú utilizar el espejo, tiene que ser un espejo que sea para ti, porque yo lo he visto que lo venden en todos lados. Últimamente, como dices, en Guanajuato ya lo procesan también de manera, entras a las tiendas y hay espejos por todos lados y no es tan sencillo. No es tan sencillo, es una herramienta que tiene que guardarse y que tiene que cuidarse precisamente porque te muestra esto, ¿no? Y a lo mejor esto lo explico para mucha gente que si tiene curiosidad de esto, a veces con solo ponerlo, lo que más he notado yo hablo de la experiencia personal y cosas extrapolares, como les platiqué, de personas que han tenido reacciones que en ese momento yo he tenido que contener. Eh, lo primero que hace muy sutilmente es abrir tu chakra 6. Y si sabes, el chakra 6 gira, ¿no? Bueno, todos los chakras. El chakra 6 gira y es exactamente lo que ves. Ves un color azul morado girando sobre el negro. De repente ya no ves negro, ves morado, totalmente morado, ¿no? Y empiezas a sentir
Lo mismo que les comento yo de la relajación en el cuerpo se siente con la obsidiana. En cuanto tú pones el espejo, empiezas a sentir cómo tu cuerpo cambia. Cambia totalmente, se relaja, tu tensión muscular se acaba. El espejo real que tiene dimensiones, normalmente las dimensiones del espejo que les comenté que se llevaron a Europa, pues es pesado, tiene que tener, lo tienes que sostener y es un poquito complicado, pero tu cuerpo cambia y terminas de hacerlo y tu mente está totalmente despejada, ¿no? Los espejos se tienen que limpiar de cierta manera, no se limpian como normalmente, como hacemos con los cuarzos. Bueno, cuando quieres solo limpiarlo porque acabas de hacer una terapia, pues sí, lo pones sobre un incienso, un sahumador, cualquier cosa que tenga copal, lo puedes limpiar, lo puedes lavar a chorro de agua igual, pero cuando quieres limpiarle todos sus planos, tienes que ponerlo a la luz de la luna, porque finalmente es un vidrio, es tan especial que contiene todos los elementos. Lo pones a la luz de la luna en un balde con agua y que la luna pase por encima de él. Eso hace que se limpien todos sus planos y entonces te pueda dar lecturas más consistentes y no esté absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo nada más. Entonces es una herramienta muy interesante y sagrada. Pero a ver, para que yo mismo lo entienda, no nada más nuestro auditorio. Ese espejo, ¿lo tienes tú como terapeuta? ¿Lo puedo tener yo como paciente, como cualquier hijo de policía? ¿O cómo? Sí, o sea, lo compro, lo Yo curo, creo lo que pongo. sí, yo lo compré primero como paciente, porque en la terapia que me dieron, hablando de este caso que les comento, se hacía una terapia muy específica que les comentaba que es con una piedra chiquita y que dura semanas. Diario te la tienes que poner. Y básicamente esta terapia, curiosamente, toda iba enfocada en los chakras superiores. Entonces yo no me podía poner ninguna piedra arriba y tuve que ir a comprar un espejo. Cuando fui a comprar el espejo, vi como 40 espejos y dije, oh, ok, ¿cuál espejo, no? A través de lectura de péndulo y que ellos te escogen, pues me traje mi espejo que hoy en día pues lo uso como terapeuta y para mi propia utilización. Cuando yo trabajo con alguien y les recomiendo, ¿sabes qué? Tienes que trabajar de aquí para arriba, sí es recomendable ir a comprar el espejo y empezar a trabajarlo y empezar a conocerlo para que puedas utilizarlo, pero ya bajo un conocimiento de lo que vas a hacer y de lo que te vas a encontrar y con qué otros cuarzos lo puedes trabajar, porque igual entra y hay que estarlo estabilizando. Pero por irlo a comprar porque, ay, me dijeron de un espejo o se ve bonito en mi casa, no, es una herramienta sagrada que muchas veces nos aventuramos a utilizar y puede generar otro tipo de cosas. No sé. No, está Eh, muy bien. Estoy mirando, de esos que más o menos como son como de este porte, los espejos que he visto de obsidiana. Qué interesante cómo se puede trabajar los diferentes planos con ella. Tú nos hablaste también, maestra, de lo que era la regresión, ¿cierto? ¿Cómo se Sí. trabaja una regresión con obsidiana, por ejemplo? La regresión es básicamente similar a la terapia que les expliqué, Nico. Lo que se hace aquí es cuando te topas con una persona que trae muchísimas cosas, es que ha habido diferentes circunstancias que yo les pudiera explicar, pero no sabe qué tiene, pero se siente muy mal. Hay muchas veces como ocultamos todas esas emociones, al momento que tú abres los espacios sagrados, ya estás creando una conexión de lo que vamos a hacer, ¿no? Pides permiso, como en todo este tipo de rituales energéticos, para poder tocar a la persona y haces una lectura con el péndulo en tu espejo, en el espejo. Y aquí, a través de diferentes biogramas energéticos,
preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que ocupa la persona? Y aparte haces esta lectura, ¿no? Cómo están sus chakras, cómo están sus cuerpos de luz, cómo están sus cuerpos energéticos, cómo está. Ya que haces un diagnóstico, solicitas que te digan cuál es la mejor terapia, cuál es el punto principal del problema. Y se va directo a un chakra, igual con la piedra de Aquilo, ¿no? En el momento en que la pones, preguntas si va a ser una regresión, es una regresión, te dicen por cuántos años se va a ir para atrás. Y empiezas tú a ver cómo empieza a regresar la persona. La persona empieza primero a relajarse, a relajarse, a relajarte, entra en ese estado alterado de conciencia. Pueden hablar, porque te escuchan perfectamente bien, y te empiezan a describir lo que están viendo. Tú a través del péndulo, a través de la obsidiana, uno como terapeuta tiene toda la técnica para hacer ese acompañamiento y llevarle y mostrarle lo que está viendo y calmar este tipo de reacciones y regresarlo. Hay diferentes tipos, ¿no? Hay personas, dependiendo de la sensibilidad o dependiendo de la situación, que se van por diferentes vidas, ¿no? Hasta que topan con la que es. Y te describen todo tal cual, o sea, estoy viendo tal año en tal lugar, son demasiado sensibles, ¿no? Hay personas que se van a un solo lugar específico y se ven de otra manera y viven ciertas circunstancias. La técnica como tal es la misma, la reacción va a depender mucho de esta personalidad sagrada con la que trabajamos y con todos los seres de luz, porque estamos hablando de una cosmovisión. Y al abrir tú los rumbos mexicas, mayas, como lo integres en México, por ejemplo, trabajas con abuelos jaguares, trabajas con nahuales y finalmente lo que yo he visto es que muchas veces hacen este acompañamiento, muestran y regresan. Entonces, tú como terapeuta solamente vas acompañando, pero realmente esa es la técnica como regresión. Muchas veces, aunque yo quisiera determinar una regresión, si la persona no está preparada, no me permiten la regresión. Se queda, primero resuelve de aquí, después nos vamos a ir más para atrás. Entonces, dependiendo de cómo esté la persona. Así es como funciona. Ok, muchas gracias. Maestra, nos hablas de preguntas, de respuestas, de que te indican, que te guían. ¿Te estás refiriendo exactamente al uso del péndulo? ¿Este péndulo es de cuarzo, es de alguna otra piedra o incluso de obsidiana? Normalmente se trabaja con obsidiana o con cuarzo blanco, precisamente porque realmente estas preguntas y respuestas se hacen a través de Tezcatlipoca y se hacen a través de Quetzalcóatl, que es el subconsciente, consciente y la dualidad luz y profundidad, ¿no? Entonces, se utilizan cualquiera de estos dos péndulos, esto es a quien se lo preguntas y esta es la respuesta, tan claro como eso, ¿no? Esta Claro. respuesta proviene de ahí. Muy Muchas bien, gracias. muchas gracias. Nos hablaste al principio de la entrevista sobre que íbamos a profundizar un poquito sobre la apertura de algunas puertas dimensionales con Sí, obsidiana. esta es toda una experiencia, yo creo que hermosa se puede decir, porque nosotros a través de las diferentes vidas y diferentes formaciones de nuestra existencia, hacemos contratos, programaciones, promesas, karma y cuanta más cosa que somos buenos para hacer, y no rompemos, no cancelamos, no cerramos ciclos. Cuando tú quieres hacer este tipo de limpieza y reprogramación de lo que eres y inclusive una reprogramación de todos tus chakras que a veces tú mismo los pones en jaque por cómo andas, se hacen estas puertas dimensionales. Y lo mismo, a través de este péndulo se hace una puerta dimensional, está compuesta por obsidianas, está compuesta por cuarzos blancos, está compuesta por calcedonias y por sahumadores.
Literalmente la persona se acuesta de preferencia y lo ideal y lo más recomendable en suelo, en pasto, lo que esté en contacto con la madre tierra, y alrededor de ella se colocan, dependiendo de cuánto nos digan que tenga que poner de cada piedra, o cuántos ahumadores, o cuántas, y se van acomodando alrededor de la persona. Igual, la ubicación de la persona está determinada para ver si es al norte, al sur, al este, al oeste, ¿no? Entonces, colocas estas piedras alrededor, prendes los ahumadores, que es la parte más complicada, porque a veces te piden 6, 7 ahumadores que tienes que prender al mismo tiempo, y la persona se recuesta. Y empieza un proceso que tú tienes que empezar a medir. Y la persona entra igual en este estado alterado consciente, nada más que la diferencia es que aquí tú lo ves a distancia, tú no te puedes acercar a la puerta porque se abre literal un portal dimensional y empieza a moverse una cantidad de energía impresionante que lo ves en los ahumadores, lo sientes cerca, es una corriente de energía muy, muy fuerte. Y si te acercas un poquito más, te mareas profundamente y puedes recibir cosas que no te convienen. Porque abres portales en diferentes vidas de cosas que no están bien, cosas de personajes que te topaste, que te hicieron daño, personas que no les interesa que rompas ningún contrato ni lazo con ellos y salen molestos, ¿no? Entonces, no conviene acercarse a estas puertas, las tienes que mantener a cierta distancia y desde aquí estás vigilando a la persona, ¿no? Tiene su proceso de tiempo y, y es toda una secuencia desde que empieza hasta que termina, pero no dura más de 1 hora. Tú internamente en la puerta pues empiezas a sentir de todo, ¿no? Y oyes de todo. Es muy bonita porque, bueno, todo depende cómo esté tu situación, pero sientes cambios en tu cuerpo, sientes cambios sobre todo porque como te activa todos los chakras, te los limpia, te los reinicia, empiezas a sentir una vibración impresionante y hay una limpieza energética sobre todo de cosas oscuras que te hayan hecho o hayas hecho, ¿no? Entonces, así es como funciona una puerta dimensional. Puedo decirlo muy sencillo y se puede escuchar muy simple, pero digo, lo he hecho, me lo han hecho a mí, lo he hecho a otras personas y he visto también las consecuencias cuando te acercas un poco más, como las personas de repente pueden caer desmayadas de un lado por esa sensibilidad y empiezan a ver otras cosas, ¿no? Entonces son puertas que se tienen que manejar con alguien que realmente sabe. Claro. Y para Para estas se cierran después cuando termina el saumeador, el saumerio en general, ¿se cierra automático o tiene que ir la persona a cerrarla? Porque Sí, no, te van indicando en cuánto tiempo tú puedes acercarte. Normalmente los ahumadores se apagan, ¿eh? Eso sí, se consume, los alimentan con copal. Hay una persona que puede alimentarlos con copal y el sahumador en esa situación que es otro elemento sagrado es muy sabio, se apaga cuando ya termina tal cual como lo dices y la persona la levantas. Normalmente las personas las tienes que dejar reposar un rato porque se levantan totalmente mareados y un poquito desconcertados. Y lo ideal es que se recuesten un rato a descansar o a dormir si les da sueño para que se estabilicen y puedan continuar, ¿no? Yo creo honestamente que este tipo de puertas las deberíamos de hacer todos. Es como parte de una limpieza que deberíamos de hacer y yo honestamente no creo que una sola vez, porque somos muy buenos para empañarnos a nosotros mismos, buenos, buenos. Entonces estar haciendo este tipo de limpiezas no es así como que, ay, me voy al temazcal cada 8 días, no tampoco, ¿no? Pero sí hacer una limpieza por lo menos una vez al año para ver cómo estás, ¿no? ok, muchas gracias. Es bien, bien interesante esto de las puertas dimensionales que se abren y que tenemos información de ellas. Y claro, en la cosmovisión mexica no existe los ángeles como tales. Más sin embargo, para abrir esas puertas, para hacer esos trabajos, se requiere de alguna protección que deba de tener el paciente, la persona, el terapeuta.
Mira, el terapeuta, pues te tienes que alejar de ahí y protegerte con tus propios nahuales. En esta cosmovisión, como tú bien lo comentas, no interactuamos con los ángeles propiamente dicho, porque estamos hablando de estas personalidades sagradas, estamos hablando de nahuales, estamos hablando de abuelos jaguares, que son los que vienen y te protegen y pelean por ti en un momento dado contra todo esto. Entonces, cuando tú estás haciendo esta apertura, tú técnicamente invocas a los nahuales de la persona. Estos nahuales se hacen a través de un registro previo que le haces a la persona para identificar cuáles son sus guías, cuáles son los espíritus que lo van a acompañar, que son guardianes, a través de los tuyos, a través de estos abuelos jaguares, y hay una protección y una conjunción de este tipo de seres divinos, de esta cosmovisión, ¿no? Y se percibe totalmente, lo sientes, ¿no? Si hay tambores, pues es mucho más hermosa la situación. Ah, Muchas veces, como comentario, hay veces que tú estás en la puerta y oyes tambores, ¿eh? Y no sí, hay tambores, pero oyes el ta, 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 ta. No puedes moverte mucho porque estás en total relajación, ¿no? Estás en otro estado, pero dices, no puede ser, no, o sea, y oyes tambores. sí. Entonces sí hay una apertura muy, muy interesante y muy bonita, y tú crees que a veces estás solo, pero no, estás muy bien acompañado. Así es. Así Maestro es. Nico, Muchas gracias. Para ir cerrando la entrevista, cierto que ha estado súper entretenida el día de hoy, que nos quedaríamos conversando mucho más. ¿Qué nos puede decir del famoso huevo de obsidiana o Johnny, por ejemplo? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿Es recomendado o no es recomendado? Fíjate que Mismo que tiene ahí el maestro José. no, no, no. Es que volvemos al mismo principio. Yo creo que nuestra obligación es sanar. Eh, y el huevo de obsidiana fue creado y desarrollado para sanar sobre todo las partes femeninas, ¿sí? En este caso se coloca en lo que es el cérvix de la mujer y hace una sanación. Entra a través del chakra 2, del chakra 1 y empieza a hacer una sanación. Y como nosotros conocemos ahorita en todos los términos de biodecodificación, si nosotros sanamos emociones, sanamos cuestiones físicas, ¿no? Entonces, muchas veces este huevo de obsidiana es recomendable para las personas que tienen quistes, que tienen problemas en útero, etcétera, etcétera. Pero obviamente estamos hablando que si yo te pongo una piedra por encima de la piel y hace cosas interesantes, una vez que lo introduces adentro de tu cuerpo, obviamente esto es un poquito más intenso, ¿no? Entonces requiere ciertos protocolos de uso para que no te genere tanto movimiento de una sola vez, ¿no? Pero está utilizándose mucho y funciona, pues es que finalmente volvemos a lo mismo, ¿no? Es su función, entrar, sanar, quitarte todas esas historias, todos esos daños, porque a veces como mujer cargamos muchísimas cosas de ancestros, de nuestras linaje femenino hacia atrás, de agresiones físicas, de cosas que no decimos como mujeres, va a entrar y te va a sanar. Sí, te va a confrontar porque pues es parte de la función, pero su función es sanar y obviamente por consecuencia empieza a sanar físicamente. Esto funciona en cualquier nivel, ¿no? Pero al estar en contacto más directo en tu interior, funciona de otra manera. Ok. ¿Se podría utilizar, por ejemplo, ese huevo para alguien que no puede concebir hijos, como para potenciar esa energía? ¿Se introduce así al natural, dentro de un Sí, preservativo? no, 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 no. El huevo como tal, se introduce naturalmente. Es totalmente, es resbaloso, por así decirlo. Lo puedes utilizar para todo este tipo
situaciones femeninas. Nada más, por ejemplo, en el comentario de no tener hijos, a veces los problemas no necesariamente están en esa zona, ¿no? Hay un problema emocional en otra parte de tu cuerpo que te está impactando ahí, ¿no? Pero puede utilizarse en esa área para este tipo de conceptos. Lo introduces a nivel vaginal tal cual, lo lavas con agua, lo introduces y lo dejas ahí. Es muy interesante trabajar con esto porque hay veces que me he topado con que hay huevos que les ponen un hilito para que lo saques fácilmente. Realmente no hay una estructura real que lo detenga más que tu propia anatomía como mujer, ¿no? Entonces, pero el huevo no va a salir hasta que no termine su trabajo. Y me he topado con casos en donde quieren sacarlo, no hay nada que lo detenga. Realmente tú en posición de ir al baño puedes salir perfectamente bien, pero el huevo tiene cosas que hacer. Entonces, hasta que tú no empiezas a trabajar de otra manera, empieza a salir. Y Ok. sale sin problema. Sin problema, no hay nada que lo detenga ni te va a lastimar en nada. Sí, que se está colocando, como tú dices, de moda acá en mi país, por eso llamaba la atención lo del Sí, sí, lavado. está muy de moda, pero igual, es un trabajo con obsidiana. Y los trabajos con obsidiana, si fuiste una persona violentada, si fuiste una persona que tuviste algún problema grave que no has trabajado, pues te lo voy a presentar, ¿no? Y hay que tener un acompañamiento con esto, pero yo creo que te están dando otra herramienta para sanar un linaje femenino y vale la pena explorarla. Muchas gracias, maestro José Luis. ¿Alguna última pregunta para finalizar? No, la verdad yo creo que ya abusamos del tiempo de Anet y yo estoy encantado, fascinado. A mí la cosmovisión mexica me encanta y pues bueno, es una experiencia muy interesante. Muchas gracias, maestra Anet. No, no, un placer que me den la oportunidad de poder compartir todo esto que a veces uno lo trae, lo hace y no tiene la oportunidad de explicarlo, ¿no? Tan ampliamente. Gracias por su paciencia. Gracias a usted por la entrevista y su tiempo en el día de hoy. Y con esto entonces nosotros cerramos y damos por finalizado el programa de Salud es Armonía. Invitamos a todos quienes nos ven por primera vez a que se suscriban aquí abajo, o si no bien, quienes nuestros suscriptores, que nos dejen algún comentario, alguna pregunta también si tienen para la maestra Anet. Muchas gracias, maestra Anet, maestro José Luis. Muchas gracias por su tiempo también, por acompañarnos. Y nos estamos viendo en un próximo programa. Que estén muy bien. Chao, Un chao. placer. Hasta luego. Chao. Bye.